Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Y continuamos compartiendo este maravilloso libro, El poder de la hora. La verdad me está encantando, espero que ustedes también. En esta oportunidad ya estamos por el capítulo número 4, Estrategias de la mente para evitar el ahora. Ay, esta mente hace de las suyas. Bueno, vamos a separar el capítulo 4, igual que hicimos con el 3, lo vamos a leer en 3 partes para que no sea tan extenso y nos invite a la reflexión. Entonces, el subtítulo dice, la pérdida de la hora, el engaño fundamental. Wow. Y continuamos con esto de hace como una pregunta o reflexión y el autor responde. Incluso si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. La aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad, usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida y cuando usted pueda sentir en cada momento de la vida la alegría de ser, entonces puede decirse que usted está libre de tiempo. Pero todavía tengo que pagar las cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre de tiempo? Las cuentas de mañana no son el problema. La disolución del cuerpo físico no es un problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien, el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio de la conciencia ocurre dramática y radicalmente de una vez para todas, de una vez por todas. Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total en medio de sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tiene que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente en el ahora. Pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia, incluso si inicialmente dura un par de segundos de tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente, más que en el pasado o en el futuro. Y cada vez que se da cuenta de que había perdido la hora, puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos, percibidos desde la perspectiva externa del tiempo, del reloj, ¿no? Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente, usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y de identificación con la mente. Usted pierde la hora y vuelve a él una y otra vez. Eventualmente la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca, o solo accidental y brevemente en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. ¡Ay, qué tremendo! Inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia?
Como probablemente sabe, mientras duerme, usted se mueve, constantemente entre las fases del dormir, sin sueño y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado, usted está gobernado por la mente egotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor e infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo casi continuos, una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida normal, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo, como el zumbido de un aire acondicionado, hasta que se detiene. Cuando se detiene de repente hay una sensación de alivio. Es verdad esto. Muchas personas usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión o incluso el ir de compras como anestésicos, en un intento inconsciente por suprimir, la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable, si se usa con moderación, se convierte en una actividad compulsiva o adictiva, y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital hay un reto, una amenaza, una pérdida importante, reales o imaginarias. Me acordé así no me da tanto el sol y me pueden ver mejor. Ahí está. O cuando haya un conflicto en una relación. Es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, diferente de ella no en el tipo sino en el grado. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como la forma normal de vivir. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego, trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin inconsciencia profunda. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente, ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación, caminando por un bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal o se enfrenta con gente o situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado en la inconsciencia profunda. Esos retos son sus pruebas. Solo la forma en que usted los resuelve le mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia, no el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene. Así que es esencial traer más conciencia a su vida, en las situaciones ordinarias, cuando todo transcurre con relativa facilidad. De esta forma, usted crece en poder de presencia. Eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibraciones. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia
o la violencia pueden penetrar en este campo y sobrevivir. Lo mismo que la oscuridad no puede sobrevivir en presencia de la luz. Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo, de inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. En el nivel de su pensamiento usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección mental lejos de la hora. En el nivel emocional habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento, nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. ¿Qué están buscando? Carl Jung cuenta en uno de sus libros una conversación que tuvo con un jefe indígena norteamericano, que le señaló que tal como él lo percibía, los blancos tienen caras tensas, ojos penetrantes y un porte cruel. Dijo, están siempre buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo, siempre están incómodos e inquietos. No sabemos lo que quieren. Creemos que están locos. Qué buena definición. La corriente subterránea de desasosiego constante comenzó mucho antes del surgimiento de la civilización industrial occidental, por supuesto, pero en la civilización occidental, que ahora cubre casi todo el globo, incluyendo la mayor parte del este, se manifiesta en una forma aguda sin precedentes. Estaba ahí ya en la época de Jesús y también 600 años antes, en la época de Buda y mucho antes. ¿Por qué están siempre inquietos? Preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. La resistencia a la hora, como disfunción colectiva, está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia de ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, a propósito, también reconoció la existencia de esta corriente subterránea de desasosiego y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura, pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible liberarse de él. Esta disfunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta, que se ha convertido en una amenaza, no solo para sí misma, sino también para toda forma de vida sobre el planeta. Y el último subtítulo de esta primer parte del capítulo, sí, del capítulo 4, es disolución de la inconsciencia ordinaria. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esta aflicción? Hágala consciente. Observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento, la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que es y de la negación de la hora. O sea, siempre nos invita a la observación, observación, observación. Todo lo inconsciente se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ellos. Me imagino como las neuronas explotando de conciencia. Una vez que sepa cómo disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de su presencia brillará fuertemente y será mucho más fácil lidiar con la inconsciencia profunda cuando sienta su fuerza gravitacional. Sin embargo, la inconsciencia ordinaria puede no ser fácil de detectar inicialmente porque es tan normal. Convierta en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo. ¿Estoy tranquilo en este momento? Es una buena pregunta para que se la haga frecuentemente o puede preguntar, ¿qué está ocurriendo en mí en este momento? Esté al menos tan interesado en lo que pasa en su interior como en lo que ocurre fuera. Si su interior está bien, lo exterior estará en orden. La realidad primaria está dentro, la secundaria fuera. Pero no conteste estas preguntas inmediatamente. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior.
¿Qué clase de pensamientos está produciendo su mente? ¿Qué siente? Dirija su atención hacia el cuerpo. ¿Hay alguna tensión? En cuanto detecte que hay un poco de desasosiego, una estática de fondo, observe en qué forma está evitando, resistiéndose o negando la vida, al negar el ahora. Hay muchas formas en las que las personas se resisten inconscientemente al momento presente. Le daré algunos ejemplos. Con práctica, su poder de observación de sí mismo, de monitorear su estado interior, se agudizará. Práctica, 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 práctica. La práctica hace al maestro, nos invita a observar y a practicar. Bueno, feliz de continuar compartiendo este hermosísimo libro. Muchísimas gracias por acompañarme en esta primera parte del capítulo 4 y nos estaremos encontrando en la próxima para continuar con este hermosísimo capítulo. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau a todos.